Vemos una gran necesidad frecuentemente para acercarnos a ti, para sentir el toque de oración, para sentir tu ayuda, la esperanza que tú nos das. Y nunca pensamos que mientras estamos aquí juntos, oficial, para sobriamente acercarnos delante de ti, que de una manera formalidad, porque tú eres un Dios santo, no hay nada informal en ti. Y ahora, Señor, que ahora venimos al pínico de alabanza, que escuchamos las meras palabras de Dios. Y te pedimos que nos dé más fuerza para poder obedecer, no solamente para entender, y también, por favor, haz nuestros corazones suaves. Y también oro por un hombre, una mujer, un niño que está escuchando esto, que no conoce a Cristo, que mientras que tenemos nuestra última palabra, amén, oramos que sea ellos uno de ellos que vengan. Mateo 8, 14, 17. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de ese que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que dicho por medio de Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Como pastor he hecho la predicación realmente el estudio de mi vida para el mundo. El predicador es una risa. En Hollywood los predicadores son como alguien raros, no saben dónde van a ir, pero para mí, predicador es el privilegio más grande. No hay una semana donde no voy de predicar. Nunca hay una semana donde no le doy agradecimiento al Señor. Siempre estoy tratando de 1 Timoteo 4:15, favoritos versículos, que ordena a los pastores de la iglesia que permitan que la evidencia de su progreso sea evidente para todos. Uno de mis favoritos versículos. Si estoy cambiando algo, puedo decir estoy progresando. Juntos como iglesia tenemos variedad de tiempos ricos. Los domingos por la noche estamos tomando proporciones más grandes de las escrituras en grandes fragmentos de nuestro estudio de la venida de Cristo en la tierra. En los últimos años hemos ido palabra por palabra y versículo por versículo a través de muchos libros de la Biblia. Están las profundidades infinitas de la enseñanza doctrinal de las epístolas del Nuevo Testamento, los detalles emocionales de la profecía en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Hace unos años hicimos un recorrido bastante rápido en unos 65 mensajes de toda la Torah, el Pentateuco. Al principio de mi tiempo de Grace, revisamos impresionantemente el libro de Apocalipsis, y hace unos años hicimos todo el libro en un glorioso domingo. Terminé. Y por supuesto nos esforzamos por predicar a Cristo, ya que todos los caminos de las Escrituras conducen a la cruz por una avenida u otra. Pero para mí, el pináculo, las alturas absolutas de la predicación, el estudio que personalmente disfruto más, el mayor que ha hecho impacto en mi alma, firmemente una característica central de cómo Dios obra en la iglesia, llegado por predicación de los evangelios. Un evangelio, Marcos, Lucas y Mateo, se mantiene como género. No es narrativo, un tipo de estudio, un tipo de historia. No de verdad es profético, no es poético. Pero un evangelio tiene un elemento de diferentes literatura, pero todos centrados en los relatos del nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
dos héroes de la fe que pueden dar poder de la predicación a través de los evangelios. John MacArthur siempre ha dicho que algunos de los mejores días de crecimiento espiritual y maduración en la iglesia local ocurrieron cuando se tomaba años para predicar a través de los evangelios. Mi profesor de seminario, Dr. Alex Montoya, honestamente todavía me da miedo que me va a textear, haz mejor. Ha hecho una práctica de 5 décadas de fiel ministerio, rotar los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, 50 años. Él sí predica los otros libros en las noches y otra oportunidad. Dr. Montoya está plantada 17, 18 otras iglesias. Para mí, para un predicador, y creo que todo el corazón para nosotros como iglesia, el gozo distintivo y la riqueza única de caminar juntos a través de un evangelio es casi indescriptible. Estamos con Cristo mismo en su humanidad, en deidad, asombrados en cada versículo por su sabiduría, poder, compasión, coraje y el cumplimiento perfecto de la voluntad de su Padre para su ministerio. Cada texto evangélico convela su propia emoción y alegría. Y hoy no hay una excepción. Nunca se hace viejo, nunca se hace frío. Es hermoso. Esta mañana, ese texto, ese relato de oración de la suegra de Pedro, es una oportunidad perfecta para reflexionar sobre lo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí en la salvación del pecado. Nueva vida espiritual. Ese es el ángulo que vamos a ir. Que Cristo ha logrado la salvación en su vida con tan amor, poder y gracia, que el mero hecho de recordar lo que ha hecho debería engendrar un sentido cada vez que diga, ternura y lealtad a nuestro perfecto Salvador, que Él dio su vida para paga del pecado. La única apropiación perfecta o satisfacción de la justa ira de Dios contra los pecadores que han violado la santidad de Dios desde el momento en que podían elegir entre el bien y el mal. Esta mañana me gustaría usar la suegra de Pedro como un ejemplo, una ilustración viviente de lo que Cristo ha hecho por ti en la salvación y lo que ha hecho por mí. Primero, Él dio intercesores, dio a aquellos que oran por ti. Antes de llegar a eso, vamos a darnos cuenta de lo que está pasando en el misterio de Jesús. El apóstol Pedro estaba casado. 1 Corintios 9:5 también confirma eso. Antes vivía en Bethsaida, Juan 1:44, un pueblo de pescadores en la costa noreste del mar de Galilea. Es como está el noreste, donde está en Bethesda, y su hermano Andrés eran pescadores profesionales. En algún momento, la familia, incluida la suegra Pedro, se mudó a Capernaum, un pueblo más grande en la costa noroeste, tal vez para estar más cerca de donde estaba Jesús, ministraba en ese momento. En términos más prácticos, probablemente que se mudaron por razones financieras. Las dos ciudades estaban 5 a 6 millas, pero estaban en los distritos fiscales diferentes. El lado gobernado por Herodes Filipo y el oeste gobernadores por Herodes Antipas. Cuando pescaban cerca de Bethsaida, si querían que el pescado se procesara, como secarlo al aire o salario al principio, y tal vez el único centro de procesamiento de pescado estaba Magdala, una ciudad cerca de Cafarnaum, y cuando cruzaron los distritos de Bethsaida hasta la región de Cafarnaum, tuvieron que pagar un impuesto de cada uno. De hecho, el autor de ese evangelio, Mateo, antes de llegar a la fe en Cristo, era un recaudador de impuestos para agarrar ese impuesto. Al mudarse a Capernaum, el negocio pesquero familiar no tuvo que pagar ese impuesto, cruzar de frontera a frontera. Me pregunto si era Mateo que dice,
a lo mejor mudas aquí. Pero dado que Pedro y Andrés habían sido llamados a seguir a Cristo y dando Jesús estaba ministrando en esa área, ese fue el plan soberano de Dios. Jesús tuvo que quedarse en algún lugar durante su ministerio en el norte y todas las pruebas apuntan a que se quedó con la familia de Pedro. Mateo 4:13 dice, después de salir a Nazaret vino y vivo en Cafarnaúm. Jesús no tenía un apartamento, una casa, no rentó ninguna de esas. Él dependió en todos ellos. En el curso de su ministerio, mientras que Jesús estaba fuera en casa, sanado y predicado, él específicamente había estado en la sinagoga que fue construida por el centurión a partir del pasaje anterior. Fue la casa de Pedro. Todavía se refiere a menudo como Simón en los evangelios, su nombre de pila. Debe haber sido una casa grande, ya que albergaba al menos a Pedro, su esposa, su suegra. No se menciona a otros padres, pero es posible el hermano de Pedro, Andrés y probablemente el mismo Jesús. Así cuando llegó Marcos 1:29 dice que estaba con Simón Pedro, su hermano Andrés y Santiago. Marcos 1:30 dice hablaron a Jesús acerca de la suegra de Pedro. Lucas 4:38 dice le pidieron que le ayudara. Entonces cuando el versículo 14 cuando dice cuando Jesús llegó a casa de Pedro vio a la suegra que estaba en cama con fiebre. Lo que Marcos y Lucas añaden es que su condición fue puesta a conocimiento de Jesús. Pero por supuesto, Jesús estaba llevando a cabo el plan detallado de su Padre y por lo tanto eso estaba en la agenda del día, era que la suegra de Pedro fuera sanada. Y así la sanación de Jesús a la suegra de Pedro era una respuesta a las peticiones de Pedro, Andrés y Santiago y Juan. La suegra de madre de Pedro hubiera sido alguien muy especial para ellos. Tu salvación fue determinada por Dios desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1 y tantos otros textos del Nuevo Testamento. Pero uno de los principales medios por los cuales Dios lleva a cabo ese plan eterno para la salvación de los elegidos son las oraciones de los santos para los elegidos. Salvación es simplemente conectado los santos con el Evangelio. Algo que usa medios es oración. Algunos pueden identificar los santos que han orado por ti antes de tu salvación. A lo mejor fueron padres, si naciste en una casa cristiana. A lo mejor fueron abuelos que estaban ellos orando por sus nietos. A lo mejor fue cuando viniste a la iglesia y un santo se acercó a Dios a ti. A lo mejor fue alguien que te estaba cambiando el pañal. Puede haber sido un grupo de oración de mujeres en una iglesia local hace 100 años, orando generalmente por las almas perdidas. Dios te incluyó a ti en tu respuesta. ¿Cómo se salvó el apóstol Pablo? Ciertamente escogido antes de la fundación del mundo, pero Pablo fue el organizador del asesinato del primer mártir cristiano. Estando al margen y supervisando la cruel lapidación hasta la muerte. Y cuando Esteban cayó, antes de morir, Hechos 7:60 dice, y gritó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué fue la respuesta? Fue la salvación de Pablo. Pero otro oró por ti, por tu salvación, santificación y glorificación, para tu destino eterno, para que estés con Cristo. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos en Juan 17, amplió Juan 17, 20, 22, no pido solo por eso, sino también por los que creen en mí, por la palabra de ellos. Lo dice
para orar otras oraciones para ti. Ora por los elegidos. Jesús oró por ti. ¿Te das cuenta de eso? Fuiste orados para entrar en el reino de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Dio intercesores. Dio gente para que orara por ti. ¿Qué ha hecho también Cristo por ti? Salvación. Intervino sobrenaturalmente. La suegra de Pedro, que estaba enferma de fiebre. Entendemos que la fiebre es síntoma que de verdad no es mucho. Vamos a una tienda para agarrar medicación. Vemos la fiebre como un síntoma, como una enfermedad. Muchos eruditos equiparán esa fiebre con algún tipo de enfermedad similar a la malaria. En la época de Jesús, la fiebre en sí misma se consideraba una enfermedad por derecho propio. Si se trataba de una enfermedad similar a la malaria, eso significa que estaba infectada por un parásito y sufría una fiebre alta peligrosa, náuseas extremas, escalofríos, dolor abdominal y dolor muscular y articular en todo el cuerpo. Miserable. Hasta hoy casi 300 millones de personas al año se infectan con malaria. 400 millones mueren a causa de ella. Es más común en climas tropicales, pero también ocurre como en Israel. Esos síntomas corporales no solo destruyen el cuerpo, sino que la persona también puede experimentar alusiones, ansiedad y estado de confusión y ensueño, y puede progresar hasta poner a la víctima en coma. Pero lo que fuera la fiebre era claramente algo que toda la familia y los amigos, a partir de su experiencia, era algo serio. Cada familia tenía algo que se muriera de una enfermedad. La enfermedad era algo grande. Muchos se morían por misteriosas enfermedades. Saben que esa era una enfermedad que no sobrevivía a la gente. Pedro había sido todavía un hombre joven, ya que todavía estaba ministrando décadas después de la ascensión de Cristo. A lo mejor su suegra no era más de 45 o 50 años, a lo mejor era más joven. Ella no es una señora grande estando en la puerta de la muerte. Esa es una mujer media de edad, con su vida adelantada. Y ahora Jesús demuestra su poder sobre un tercer tipo de enfermedad. Primero de la lepra, parálisis y ahora una infección mortal que lleva a la muerte. Esto es lo que no sucedió. La suegra de Pedro no saludó a Jesús en la puerta y le declaró: me gustaría ser sano, tengo la fe. Ella no tomó decisión de Jesús, era su única esperanza. No estaba en condiciones de hacer ninguna cosa y de hecho era muy probablemente, si no completamente descuidada y tal vez en coma. Tu coma espiritual, tu muerte espiritual, las alusiones santurronas de que eras al menos una buena persona, te hicieron espiritualmente incapaz de buscar a Dios. Tú no puedes hacer eso. A lo mejor pueden decir en sus emociones: pero yo me acuerdo, yo cuando antes fui salvo, que seguía a Dios. Ok, nos vamos a agarrar por esa vista. Puede decir uno: Dios salva a los que siguen a Él, que lo buscan. Si este fue el caso, entonces es razonable suponer entonces que Dios lleva a un cabo inventario o una encuesta y categoriza a los hombres en dos grupos: todas las personas que buscan a Dios y todas las personas que no buscan. Eso es lógico. Y ya que aparentemente estabas en la categoría de aquellos que buscaban a Dios, entonces Dios te salva de tu pecado y te perdona. De hecho, las Escrituras registran a Dios llevando a cabo ese inventario o encuesta. Vamos a ver lo que dice. De todas las personas que buscan a Dios. El récord está encontrado en Salmo 14.
Salmo 14, versículo 2. Yahvé mira desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si hay quien tenga entendimiento que busque a Dios. Y que lo que dice, versículo 3, todos se han desviado, del todo se han vuelto inútiles, no hay nadie que haga bien, ni siquiera ninguno. Así resultado final, todos los que buscan a Dios, cero. Y todos los que buscan a Dios, todos desde la caída de la humanidad en el pecado. Y sé que se siente como si tú comenzarás a buscar a Dios, pero ¿por qué? Fue realidad. Tú buscas a Dios, pero ¿por qué? Juan 6:44. Dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo traje. Juan 3:8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes dónde va, viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces, ¿cómo llamamos a esa idea que Dios te buscó cuando tú no lo buscaste? 125 veces en el Nuevo Testamento se llama la gracia. La gracia de Dios. El don de Dios. ¿Qué ha hecho Cristo por ti en tu salvación? Él intervino sobrenaturalmente. ¿Qué ha hecho también? Él te salvó como el menos probable. Él te salvó como el menos probable. Número 3. En los milagros registrados en Mateo 8, hasta ahora Jesús ha tratado y sanado a los menos probables desde el punto de vista del judío centurión. Primero tocó y sanó al leproso, la persona más impura y profana de la sociedad. En segundo lugar, respondió a la gran fe del centurión gentil, sanado a su siervo gentil. Eso gentil, el judío pensaba que no tenía ninguna parte en el reino de Dios. Un judío, o a lo mejor puede ser una buena persona, pero no tiene esperanza. Y ahora, él toca una vez, esta vez no solo una mujer considerada erróneamente por los judíos centuriones como justo por encima de la indignación, sino una mujer con una fiebre que hacía espiritual rigidamente impura, por la misma manera que un leproso era impuro. Pero ves el toque de Jesús. No contaminó al sanador, sino que sanó al contaminado. ¿Cuántas veces ha tumbado Lucas 18, 10, 14? Si se acuerdan de eso, dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo dijo, Dios te doy gracias porque no soy como los demás, como ese publicanos, ayuno 2 veces por la semana, pago el diezmo. Pero el publicano que estaba a cierta distancia ni siquiera quería levantar los ojos, sino se golpeaba. Él dice, Dios ten misericordia de mi pecador, el pecador. Y les digo, ese hombre descendiendo a su casa justificado antes que el otro. El que se humilla será enalzado. Mateo 6:2. Por tanto, cuando les des a los pobres, no toques trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que sean glorificados por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. Y cuando os oréis, no seas como los hipócritas, porque les gusta estar de pie y orar en las sinagogas para ser visto por hombre. Y luego Mateo 6:16, y ahora bien, cuando ayunes, no pongas rostro sombrío como hacen los hipócritas, porque descuidan su apariencia para que los hombres los noten. Los fariseos se ponían como maquillaje para que se veían más muertos cuando estaban en ayuna. Pablo recordó a aquellos que estaban en 1 Corintios 1, 26, 27. Dice, hermanos, consideren vuestra vocación, que no habían muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Detente allí, Pablo. Pero él se va más. Pero Dios escogió las locuras del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió a las cosas débiles del mundo
para avergonzar a las fuertes. Tú eres débil, pero Dios te escogió. Escuchen, mientras alguien se crea un poco más merecedor del favor de Dios, es insalvable, es imperdonable, es irredible. ¿Por qué? Marcos 2:17. Al oír eso, Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos. No he venido a llamar a las personas que piensan que son justas, sino a las personas que piensan que son pecadores. Los ejércitos del cielo, los gloriosos santos del cielo, estarán grandemente poblados por un grupo de los menos probables, los seres humanos más débiles que han vivido, los incontables millones y millones de bebés abortados, pequeños seres humanos que nunca se rebelaron activamente contra Dios, fueron asesinados en el vientre de su madre, y sin embargo el misericordioso plan de Dios se aliena en los alos del cielo, esperando el día en que serán al lado de Cristo, gobierna el mundo en el reino venidero. Jesús solo salva un tipo de persona. Describió esa persona en Mateo 18, versículo 2 a 4. Y llamó a un niño y se lo puso delante de él. Y dijo: de cierto os digo que si no convertéis y oís como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humillarse como ese niño. ¿Qué significa eso? ¿Significa que tienes que traer inocencia? No está hablando sobre inocencia. Un niño trae impotencia, un niño trae dependencia, un niño trae miedo, inquietud. Un niño no trae recursos, no trae habilidades, trae nomás una cosa: necesidad. La necesidad. El más humilde de los humildes, el más pequeño de los que pequeños, es que quienes Cristo salva. ¿Qué ha hecho Cristo por ti en salvación? Él te salvó como de los menos probables. Número 4, ¿qué ha hecho? Él te ha salvado con efecto inmediato. Él te salvó con efecto inmediato. Versículo 15. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Comenzó a esperar en él, un verbo imperfecto que a menudo tiene el sentido de continuar una acción o repetir una acción. La Biblia Legacy traduce esta como comenzó a esperar en él. Hay un debate sobre si la suegra de Pedro había sido previamente amable con Jesús o sirvió. Algunos incluso creen que el verbo diácono, cuando se refiere al servicio cristiano como en diácono, eso indicaba que ella estaba comenzando una vida como cristiana. Y puede ser el caso. Quizás antes de ese tiempo ella sirvió a Jesús, ya que vivía en su casa con Pedro y la esposa, y ahora realmente le está sirviendo. Eso puede ser. Pero no estoy dispuesto a basar una distinción tan importante de la salvación en un uso potencial de un verbo imperfecto. Este argumento en realidad está completamente equivocado. Para ilustrar lo que el texto está diciendo, quiero poner un tiempo durante el milagro. Podemos hacer con eso. Lucas 4:40 dice que después de ese milagro el sol se estaba poniendo. Así que decimos que ese milagro ocurrió a las 7 de la noche mientras el sol se ponía. Esa es una estimación razonable. El milagro empezó a las 7, vamos a decir. Ese es el punto. A las 6:59 de la noche, la suegra de Pedro estaba infectada por un parásito y sufría una fiebre alta peligrosa, náuseas extremas, escalofríos, dolor abdominal y dolor muscular y articular en todo el cuerpo, alucinaciones, tal vez hasta el punto de estar ahora en una coma sudorosa. A las 7 de la noche, Marcos 1:31 dice, y acercándose, ella levantó tomando de la mano. Lucas 4:39 lo dice de esa manera, y poniéndose sobre ella, reprendió la fiebre.
A las 7, Jesús se acercó a ella, reprendió la fiebre y la tomó de la mano. Si se trata de una enfermedad similar a la malaria, toma 2 días, 2 semanas para que el paciente recupere la fuerza. 6:59 tiene esos síntomas. 7 y se recupera. 7:0 a las 7:1. Mateo dice ella se levantó. Marcos dice ella comenzó a servirles. Lucas dice inmediatamente ella se levantó y comenzó a servirles. ¿Qué hace la mujer de la casa con estos hombres? Jesús y Pedro y Andrés y Santiago y Juan también. La esposa dentro de las 7:1 para comenzar a servirles. Ahora, niños, deja agarrar una sopa. Deja lavar tus pies. Déjame lavarle los pies. Ocupo pan. Deja agarrar pan. Pedro, agarra algunos cojines adicionales para la cena. Tú trajiste a todos esos hombres. Esas uvas se ven bastante bien, pero todavía no se ven bien. Ahora lávense las manos. Jesús necesita comer rápido porque mira, por la ventana hay un montón de la gente que viene por la calle, algunos que están poseídos por demonios. Necesita, si ves la importancia. El Evangelio de Mateo enfatiza que ella comenzó a servir a Jesús. Marcos y Lucas enfatizan que comenzó a servirles a todos. Lucas dijo de manera más precisa, inmediatamente. No dijo Pedro, espérame, madre. Ella empezó a volar. El efecto inmediato de tu salvación en Cristo fue tanto legal como moral. El ego efecto inmediato. Completamente justificación, inocencia. Que no tenías que trabajar para llegar al cielo. Que no eres culpable. Romanos 5:1. Por tanto, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están unidos a Cristo. Efecto moral inmediato, nuevas acciones, nuevas actitudes, un nuevo corazón que dan como resultados una nueva vida. ¿Cómo se ve eso? Así se ve. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. ¿Por qué? Porque según 1 Corintios 5:17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí han venido cosas nuevas. ¿Qué tan rápido pasó? Tan rápido. Nueva creación, como tornar tus dedos. Efesios 4:24 dice que eres un nuevo hombre a semejanza de Dios. Nuestros corazones quebran para la decepción del catolicismo romano, porque dice, si trabajas muy difícil, si tratas, si haces todos los sacramentos, si te presentas a la iglesia, si haces confesión, si te bautizas, si tomas la Eucaristía, cuando termines tu vida, a lo mejor vas al cielo cuando te mueras, a lo mejor. Pero el Evangelio bíblico dice que has sido salvo con un efecto inmediato. ¿Qué ha hecho Cristo por ti en la salvación? Quinto, Él ha incluido a ti en su reino futuro. Versículo 16-17. Y al tercer trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a los que estaban enfermos para que se cumpliera por lo que dijo Isaías profeta. Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Mateo está citando Isaías 53, versículo 4. Su traducción no sigue precisamente ni la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, ni el Targum, comentarios judíos del Antiguo Testamento. Mateo 8:17, a lo mejor es su propia traducción del hebreo de Mateo. Este fue el versículo que impulsó mi propio pensamiento acerca de esa serie, que Mateo 8 y 9 es un anticipo de las características
de la venida del reino de Cristo en la tierra. Ese es usado para carismáticos, que dice que la expiación de Cristo incluye garantías de toda libertad de enfermedad y enfermedad física. Porque eso no es real, porque cada uno de nosotros nos morimos en una manera, y estuvieran diciendo que la expresión de Cristo no fue grande o que falló. Vayamos a Isaías 53. Vamos a terminar en ese lugar un gran tiempo. Nos vamos a enfocar nomás en un versículo. Isaías 53. Mateo se está refiriendo al versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Voy a empezar en Isaías 52, 13. Oigan eso a mí, siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de tal manera muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que el de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que los miremos, ni apariencia. Fue despreciado y deshecho de los hombres, varón de dolor, experimentado en aflicción, como uno quien los hombres esconden el rostro. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Ese último dos líneas, primera parte del versículo 4, es lo que se estaba refiriendo a Mateo en su versículo inspirado por el Espíritu Santo. Mateo 8:17 dice que la sanación de Jesús a la suegra de Pedro era para cumplir lo que dijo por medio del profeta Isaías. El cumplimiento esa demuestra en su primer ministerio y consumado en su segundo ministerio. Cumplir no siempre significa cumplimiento completo, total y final. Hechos 2, la morada del Espíritu Santo fue un cumplimiento parcial y comienzo de Joel 2:28-32, cuando el Espíritu Santo mora dentro de la nueva iglesia. Entonces, ¿qué está pasando en Isaías 53:4? En pocas palabras, eso es lo que se promete. Somos rescatados de los resultados del pecado. Y Él ha eliminado los resultados del pecado. Vamos a caminar eso. Nuestras penas. Una traducción muy amplia que se usa con mayor frecuencia en sus 24 usos en el Antiguo Testamento, que se usa enfermedad, dolencia, enfermedad. Es un error tomar la interpretación carismática que una razón por la que Jesús murió fue para que pudiéramos ser sanados de nuestras enfermedades. Eso no es correcto. Ese texto habla infinitamente superiores de la expresión del pecado. Concluye que la expresión ahora nos da el derecho de reclamar la sanidad de toda enfermedad. Sufrimiento es parte de la vida en la vida de Cristo. Cada uno cree que garantiza vida, sanación, han muerto. Los que piensan que la expiación de Cristo iba a cumplir toda y van a sanar todos los que están enfermos y están muertos, dijeran que la expiación de Cristo no es fuerte. El problema principal en vista con las palabras dolores, enfermedad, dolencia y dolores, que significa no significa posición judicial antes de ser un pecador, sino las consecuencias de la vida real, del pecado que experimentamos en esta vida. Dios le dijo a Adán
que si quebranta su ley morirá, y murió, lo hizo. Adán murió. Esas palabras encapsulan todo lo que estropea nuestras vidas por el pecado. Si nos crecemos en edad, si tenemos dolores, tristezas, que pueden ser emocionales o físicas, y nos unimos a la creación en germir por un día en que esos resultados del pecado sean mitigados y quitados. Y ahora, ¿por qué Isaías estaría hablando de algo menor como solo una enfermedad física? Porque ese texto nos está diciendo que Jesús no solo está declarando inocente del pecado en virtud de sustitución, sino que también está declarando que seremos salvos de los resultados de consecuencias y resultados del pecado. Que la salvación del pecado no es solo una proclamación judicial de un cambio en el estatus, sino también el cambio en el destino. Los resultados del pecado y el hecho de estar en pecado están unidos por la cadena. A resolver uno, el otro debe resolverse. ¿Qué me refiero a eso? La salvación del pecado tendría un tono vacío y poco sincero si Jesús dijera, te salvaré de tu pecado, pero en la eternidad todavía vas a tener la gripe y todavía vas a morir. Eso sería incompleto. La expiación y la sanación de todas las consecuencias del pecado deben ir mano a mano. En Mateo, hasta ahora hemos visto a Jesús sanar al leproso y ahora la suegra y luego las personas enfermas y oprimidas por demonios. ¿Qué está haciendo Jesús? Él estaba demostrando cómo se verá un reino de positivo de rebelión pecaminoso y bajo la mano protectora y amorosa del Rey Jesús. No estoy tratando con la sanidad del demonio oprimido. Cuando lleguemos a Mateo 8:28, pero señalaré esto. Una de las características más gloriosas del venidero reino de Cristo en la tierra es la atadura de Satanás y por referencia de todos sus demonios. Apocalipsis 20:1-3. Entonces veía a un ángel que descendía del cielo con la llave y echó mano al dragón, la serpiente antigüedad, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Jesús demostró cómo se iba a ver eso. No queremos ver se van a dar cuenta cuando ya no están aquí los demonios, se van a dar cuenta ahora como una nota donde se equivocaron los heréticos de herejes, prosperidad de evangelio. Como ve Isaías en su libro Isaías 1, ¿a dónde serás? Toda la cabeza está enfermo y todo el corazón desfallecido, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay nada sano en él, sino golpes, verdugones, y Israel está enfermo de cabeza hasta los pies. Ese es Isaías 1:5-6. Ahora, Isaías 53:4 comienza. Ciertamente nuestras enfermedades él mismo se llevó. Seguramente, dice el versículo antes, que no lo examinamos, pero el versículo después dice que seguramente. No lo tuvimos en alto embargo, no lo tuvimos en gran respeto. Lo que de verdad ha pasado es que ha tomado nuestros
nuestras culpas. Cristo estaba completamente solo en la sustitución. No había nadie que estuviera con él, ni siquiera Dios, porque era a Dios a quien Cristo le estaba pagando. Las vestiduras judiciales de Dios estaban puestas. Segundo Corintios 5:21 dijo que el que no conoció Dios lo hizo a conocer pecado. Cristo ha llevado y ha llevado en su muerte todo lo que el pecado nos ha hecho y nos hará. Como su muerte sustituía, Cristo está comprando para nosotros un futuro en el que vivimos en un reino con Él mismo. Como Apocalipsis 22 dice, ya no habrá nada maldito. Nosotros seremos rehechos, incluso la creación. Cristo lidió con cada consecuencia, cada aspecto de nuestra necesidad, mal moral, debilidad física, y ustedes serán incluidos en el futuro reino de Cristo, de gloria, paz, salud, prosperidad, adoración y gozo absoluto sobre gozo sobre gozo. Yo sí creo en el Evangelio, salud y prosperidad. No lo hagas ahorita. ¿Qué ha hecho Cristo por ti en la salvación? Él dio intercesores para orar por su fe en Cristo. Él intervino sobrenatural, salvándote solo por el poder de Dios. Él te salvó como lo menos probable, que incluso no eres noble o deseable, atractivo. Romanos 3 dice que no tenés valor. Él te salvó, tendrá un efecto inmediato, que judicialmente ante el tribunal del cielo, que ya no eres culpable. Tu corazón, tu mente ha sido transformado. Está incluido en su reino futuro. Eso se llama gracia. Gracia sobre gracia. Y en el plan soberano de Dios, la suegra de Pedro sufrió al borde de la muerte, de modo de que durante los siguientes 20 siglos que los hombres y mujeres pudieron ver un ejemplo del Evangelio de Cristo ilustrado. Tenemos tiempos ricos por delante, medida que seguimos Mateo 8 y 9. Nuestro Padre, te damos gracias por ese texto. Oh, qué gran has hecho por nosotros. Tú mandaste gente para que orara por nosotros, interveniste sobrenaturalmente. Tú nos salvaste. Tú salvaste a ellos que no tienen nada que ofrecer, peor de peores. Fuimos salvos por un efecto inmediato, nueva creación en Cristo. Y a más de allá, nos incluiste en el reino futuro de Cristo. Tenemos mucho que agradecerte. Te damos gracias por Cristo. Y que nos compró de todo eso. Murió una muerte horrenda que sufrió que tuvo que sufrir tu ira. Él merece nuestra honra por toda la eternidad, que será nuestro gozo. Te amamos en el nombre de Cristo. Amén.